Continuamos con electrónica de potencia. Vamos a ver ahora un rectificador de onda completa con carga RL. Podemos observar que la forma de onda es muy parecida a un circuito resistivo. Observemos que nuestra onda completa está bien clara. Solo lo que podemos observar que al igual que en el circuito de diodo volante, la corriente va a tener un tiempo de descarga y un tiempo de carga y descarga, pero el voltaje en la salida va a ser siempre una media onda muy clara. Por lo tanto, podríamos utilizar los mismos elementos para analizar el circuito. Es bueno observar sí que la corriente IS o la corriente en el sistema va a tener algunos cortes, algunas bifurcaciones en los cruces por cero, pero si la inductancia es bastante grande, si R es mucho menor que la impedancia, dada una inductancia muy grande, entonces voy a tener un circuito parecido a un comportamiento muy parecido a un circuito resistivo y podemos usar las mismas ecuaciones. Podemos observar acá que vamos a tener nuestro voltaje en la salida en función del tiempo, va a ser un componente de DC más una serie de componentes de armónicos dada por la serie de Fourier, y mi voltaje Pn va a estar dada por esta ecuación que está acá, que va a ser 2 veces el voltaje máximo sobre pi, que ese es el voltaje de C, multiplicado por 1 menos 1 menos 1n más 1, donde n es el orden del armónico que vamos a estar utilizando, que vamos en los armónicos pares a partir del 2 en adelante. Entonces, bajo esta premisa, pues el rectificador de onda completa con carga RL, vamos a trabajarlo muy similar a lo que hemos visto en nuestros cursos de electrónica analógica. Por ejemplo, acá tenemos un circuito de 170 voltios, 60 Hz, con un rectificador de onda completa y carga RL de 8 ohms y 15 milihenrios. Si analizamos acá, nuestro voltaje de C va a ser igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. Eso nos va a dar 108.23 y nuestra corriente de C va a ser 108.23 entre los 8 ohms. Observemos que el mismo planteamiento para nuestro rectificador de onda completa con carga resistiva. Ahora, analizando los armónicos, observen que el armónico primero que vamos a utilizar es el de orden 2. Recuerden que la frecuencia en un circuito de onda completa es 2 veces a la frecuencia de entrada, o sea que el primer elemento que va a componer mi voltaje en el tiempo va a ser el voltaje de C más 2 veces la frecuencia fundamental, o sea 120 Hz, que es lo que va a trabajar acá. Si nosotros analizamos nuestro voltaje de C y sacamos nuestro componente para la frecuencia, 2 veces la frecuencia fundamental, voy a tener que es 72.15 voltios. Y la siguiente frecuencia va a ser el otro elemento par, que va a ser el 4, y eso nos da 14.43. Si analizamos eso, y nosotros estamos viendo, ya vimos cómo calcular la corriente media en la carga, ahora estamos viendo la variación pico de la corriente de carga en función del primer término de corriente alterna de la serie de Fourier. El primer término sería en n igual 2, o sea, con la frecuencia que va a estar trabajando la carga principal, 120 Hz. Y luego el segundo armónico, el 4, que es el que le sigue, y podemos analizar que vamos a tener que nuestra corriente IN va a ser igual a Vn entre Zn, donde Zn es a través de la frecuencia de 60 Hz por 2,
que serían los 120 Hz por 2pi por 15 milihenry, me va a dar la reactancia inductiva al cuadrado más la resistencia al cuadrado, raíz cuadrada de eso voy a tener la impedancia, y eso va a ser 13.85. En el segundo par de armónico, el cuarto va a ser 24 ohmios, y recuerden que a medida que vayamos aumentando, esto va a ir aumentando. Entonces, dado eso, nosotros podemos observar que la corriente IN con N igual 2 va a ser 5.20 amperios, y con N igual 4 va a ser de 600 miliamperios o 0.6 amperios, observando de que ya en este armónico la corriente es bastante baja con respecto a la corriente de la frecuencia con que va a estar trabajando la señal, que es 120 Hz, ¿ya? Por lo tanto, mi N pico a pico para el primer armónico va a ser 2 por 5.2, o sea, 10.4 amperios. Esa va a ser la corriente, ¿verdad?, para el primer armónico en el par 2, donde va a ser 120 Hz, donde va a estar trabajando la frecuencia. Ojo que nosotros vamos a tener, observen acá, para determinar la potencia necesitamos el IRMS, y observen que el IRMS es igual a ahí en DC al cuadrado más la corriente IN2 al cuadrado, la corriente con N4 al cuadrado, todo eso dividido entre 2 y así sucesivamente hasta N armónicos. Si sustituimos esas variables, vamos a tener que la corriente IRMS es de 14 amperios. Observen que la corriente RMS tiene un componente DC, por eso cuando queremos ver sin componente en DC, le quitamos el componente en DC, ¿verdad? Se lo restamos a este RMS al cuadrado. Entonces, observen en la corriente en DC de 13.53 amperios, esa es mi corriente en DC, y mi RMS es de 14.03 amperios. Y para el primer para la primera frecuencia armónica va a ser de 5.20 amperios. Entonces vamos a tener componentes muy fuertes en la primera frecuencia, porque es la frecuencia con que va a estar trabajando el sistema. Vamos a ver la potencia, pues por ende va a ser la corriente IRMS multiplicada por la resistencia, y eso me va a dar 1.574 kilowatts. Ok, esto más que es muy sencillo, ya siguiendo más o menos lo mismo que hemos visto en otros ejercicios, solo que adaptado para esta onda completa. Vamos a ver acá en nuestro circuito, observen que aquí vamos a tener nuestro primer armónico, va a estar en 120 Hz. Observen, voy a ponerlo acá, está mejor ordenado. Aquí lo tengo, miren, en 120 Hz. Si yo voy viendo acá, en 120 Hz, no tengo en 60 Hz porque no estamos, después del rectificador, estamos trabajando a 120 Hz. Y entonces en 120 Hz voy a agarrar el número 1 para que quede más clarito, y entonces aquí en 120 Hz vamos a tener los 72 voltios que vamos a tener acá, los 72 voltios que nos dio acá, miren, 72.15, y así en la otra frecuencia. Por ejemplo, acá lo tengo para onda completa. Vamos a tener para la primera frecuencia el voltaje es 72.15, para 120, para 240, 14.4, para el DC 108. Entonces aquí en nuestra serie de Fourier podemos observar, esto voy a usar acá, no está movida. Entonces observen aquí que tenemos los 120 Hz, aquí tenemos los 240. En 240 vamos a tener 14.43 y en 360 6, y así hasta llegar a
a 480 y vamos a tener 3.4 y observen este componente de acá que es de 108, que este sería en 0, el de C, ¿verdad? El de C en 108. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Está casi en 108, que es lo que nos dio en nuestros cálculos, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo va cayendo a medida que la frecuencia va aumentando, y si la inductancia es tan alta, mucho mayor la impedancia con esa inductancia con respecto a la resistencia, estos armónicos de acá se pueden eliminar, se pueden despreciar, y utilizaríamos solamente la frecuencia de 120 Hz, que va a ser la frecuencia con que vamos a trabajar en el circuito de onda completa. Si analizamos ahora en nuestra simulación interactiva, pasamos a simulación interactiva y corremos, vamos a observar los valores de voltaje DC 107, nosotros nos dio 108.23, mi corriente 13.53 en DC, observen que nos da en DC 13.3, el voltaje en DC 107, ¿verdad? Y acá a nosotros nos da 13.53, o sea, estamos muy cerca, la potencia es 1.53, a nosotros nos da la potencia 1.57. En el caso de la corriente IRMS nos da 14.03 y acá nos da 13.8. Entonces sí estamos muy cerca de los valores prácticos con respecto a los valores teóricos, y podemos observar que el análisis es muy sencillo, el mismo análisis que hemos estado haciendo con los otros rectificadores, la corriente IRMS, que es la corriente índice al cuadrado, y n dado el segundo armónico entre 2 al cuadrado. Observen que aquí no tomamos en cuenta los 60 Hz porque la frecuencia fundamental no está trabajando después del rectificador. Después del rectificador estamos a 120 Hz, por ende el de 60 Hz no lo vamos a tomar en cuenta. Y de esa forma vamos a encontrar, pues recordando un poco la corriente, va a ser voltaje N, dependiendo del armónico entre Zn, ¿no? Zn depende de la frecuencia con que estemos trabajando. Observen que aquí tengo los 60 Hz, pero multiplicado por 2, que son los 120 Hz. Y eso me da los 13.85 ohmios. Y dividiendo eso del voltaje 72.15, dado los 120 Hz, va a ser los 13.85 ohmios, 5.20 amperios. Y eso me va a dar la corriente pico a pico en el primer armónico, que para nosotros va a ser la frecuencia de trabajo. Y es muy importante ese valor. Perfecto, entonces procedamos a hacer cálculos con nuestros circuitos de rectificadores de onda completa con carga RL. Observen que no hay nada nuevo con respecto a carga R, únicamente pues analizar los armónicos de la señal en diferentes frecuencias, y para inductancias mucho mayores a R, cuando la inductancia es muy alta que R, podemos despreciar el análisis de los armónicos y simplemente utilizarlo como lo tenemos en nuestro rectificador de onda completa con carga R, y nuestra RMS se va a acercar mucho a I sub 0. Ok, manos a la obra. Entonces en el EVA tienen ya su guía de trabajo para trabajar con los rectificadores no controlados, rectificador de media onda con carga RL, rectificador de media onda con carga RL y diodo volante, y el rectificador de onda completa con carga RL. Entonces continuamos con electrónica de potencia. Recuerden, cualquier consulta, estamos en el departamento, o consultan a su docente asignado a esta clase. Continuamos.